Euroconexión. Fernando Ballesta es jefe del Departamento de Inversiones y Suelo Industrial en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Desde hace años trabaja en comercio exterior atrayendo inversión extranjera a la región de Murcia. En la actualidad participa en el Máster de Estudios Europeos en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y en otros máster y conferencias siempre sobre marketing y comercio internacional, conferencias que suele dar en inglés como él mismo apunta. Buenos días, Isabel. Muchas gracias por haberme invitado. Nada, gracias a ti por hacernos un hueco en esta apretada agenda en la que estás trabajando últimamente después de todas las elecciones europeas. Sin problema. Fernando, Sin bueno, problema. antes de nada nos gustaría saber, después de las elecciones precisamente del 26M, ¿cómo ha quedado Europa tras esas elecciones y cómo la ves tú en relación a esa política comercial común? ¿Cómo se plantean los nuevos retos en Europa? Bueno, pues Europa está afrontando ahora una fase muy interesante, muy desde el punto de vista de estrategia internacional importante. Tenemos estos días la visita de Donald Trump a Reino Unido, donde, pues hombre, el presidente de Estados Unidos pues quiere interferir un poquito también en la política europea, sobre todo opinando sobre Brexit, ¿no? Y cómo debería Reino Unido hacer las negociaciones, etcétera. Estamos viendo una guerra comercial que se va intensificando entre Estados Unidos, China, pero que también está afectando mucho a Europa. Hay una cierta corriente de proteccionismo que todavía en Europa no hemos tomado, pero que sí en otros países pues está arraigando, lo que hace dificultar el libre comercio, ¿no?, de las mercancías en todo el mundo. En fin, pues Estados Unidos ahora ha ofertado un acuerdo preferencial a Reino Unido, no hacia la Unión Europea, y sin embargo en otro lado pues está subiendo aranceles a México, donde recordemos tiene un acuerdo de libre comercio, ¿no?, el NAFTA. Es decir, es una época interesante para los que nos dedicamos a estudiar el comercio internacional y la estrategia comercial de las empresas, ¿no? Interesante y con riesgos y, bueno, el tema de Brexit con bastante incertidumbre, ¿no? Que hace, bueno, que las empresas pues tengan que prepararse para poder jugar en los escenarios internacionales de una forma pues competitiva y poder salir airadas, ¿no? La Unión Europea es uno de los mayores bloques comerciales del mundo y siempre se ha caracterizado por el libre comercio, ¿no? Nuestro régimen aduanero es de los que menos aranceles tiene, aproximadamente más del 90% de los productos que entran en la Unión Europea pues no tienen aranceles, ¿no? Pero bueno, si en otros lados empiezan a subir aranceles, pues quizás estamos empezando a jugar en desventaja, quizás nuestras industrias lo van a sentir, ¿no? En cuanto a que nuestras aduanas pues están más relajadas, digámoslo así, que las aduanas de otros países, ¿no? Ahí es donde está el terreno de juego, ¿no?, en estos meses que llevamos. Decía muy interesante que Trump ha estado visitando estos días Reino Unido con la primera ministra, con Theresa May, con un grupo de empresarios también con los que se ha reunido. Él parece que ha alentado por un Brexit duro y de esa manera parece que le ha prometido a Reino Unido una situación de acuerdo comercial, pues él lo tildó incluso de fenomenal, ¿no? ¿De qué manera puede afectar, ¿no?, que Trump sea mediador y apueste por un Brexit duro? ¿Qué supone esto para Europa, Fernando, que lo entiendan los oyentes? Bueno, no diría que Trump fuera un mediador, ¿no? Aquí la Unión Europea creo que está jugándolo bien. La Unión Europea pues ha dado ya diversos plazos, unánimemente, ¿eh? Los acuerdos se toman de forma unánime. Ha dado diversos plazos en marzo de 2017 es cuando Reino Unido comunica oficialmente al presidente del Consejo pues la salida, su decisión, según el artículo 50 del Tratado de la salida de la Unión Europea. Según ese mismo artículo se tienen que dar dos años. El plazo se cumplía el pasado 29 de marzo del 19, sabemos todo. Se alargó el plazo a abril y en abril, el 11 de abril, se volvió a alargar hasta el 31 de octubre de 2019. Luego la Unión Europea creo que ya ha dado mucho en esta negociación, dando todos estos plazos, ¿no? La alternativa de no darlos es un Brexit duro. Vamos a ver, para que todos lo entendamos, la diferencia entre un Brexit negociado y un Brexit duro es que en el caso de un Brexit negociado habría un periodo de transición determinado para que las empresas pudieran prepararse, las empresas, los ciudadanos,
todo el mundo que tenga relaciones con Reino Unido y los ingleses que tienen relaciones con Europa, un periodo donde pueden prepararse, los que tienen pues una casa aquí, otra casa allí, un periodo, ¿no?, de transición, al término del cual ya se daría la nueva situación. Un Brexit duro hace que este periodo sea de un día para otro, lo cual crea muchísima incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque hay mucha incertidumbre, por ejemplo, en el tema económico en las aduanas. Ahora mismo pues tenemos libre circulación de bienes, no hay aduanas, no hay aranceles, no hay casi medidas fitosanitarias, por ejemplo, y lo que haría esto es que de repente de un día para otro todo esto se pondría en marcha, con lo cual una empresa, por ejemplo, de transportes, que en Murcia tenemos muchas, que esté habituada a estar viajando todos los días llevando mercancías al Reino Unido, pues de un día para otro tendría que poner unas medidas, pero incluso administrativas dentro de la empresa, para poder hacer frente, porque Reino Unido sería un país tercero, ¿no? Sería un país tercero con todo lo que eso conlleva, claro, de aranceles, medidas fitosanitarias, también para la importación, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre un Brexit duro y un Brexit negociado, que en el Brexit duro todo se haría pues de un día para otro y en el Brexit negociado pues habría un periodo de transición para que las empresas, los ciudadanos, todo el mundo tuviéramos la oportunidad de prepararnos, ¿no?, y para afrontar esa nueva situación, ¿no? Claro, el impacto económico, pues como usted estaba comentando, sería pues muy grande, ¿no? No solamente para la región de Murcia, sino para toda España, por toda la relación que tenemos con Reino Unido, a diferentes niveles incluso, porque como está comentando, a nivel económico es evidente por todas las inversiones, por todas las relaciones comerciales que hay, pero entiendo también que a nivel social también es un impacto importante, ¿verdad? Muy importante. Dentro de los temas sociales, pues fíjate, tenemos muchos, bueno, y al inverso también, tenemos muchos residentes españoles en Reino Unido y muchos residentes de Reino Unido en España, aproximadamente 300 y pico mil personas. El factor que yo destacaría aquí es que, si bien la mayoría de residentes españoles en Reino Unido son gente que va allí en su mayoría pues a trabajar y a estudiar, sin embargo, los residentes del Reino Unido que tenemos en España, el 48% de ellos son jubilados. Es decir, gente que se jubila en España, recibe su pensión desde el Reino Unido y, bueno, pues vive en España aprovechándose pues de la calidad de vida que tengamos, el sanidad, clima, etcétera, ¿no? en la región de Murcia el clima, Clima, sí, todo. la playa, En el sol. la región somos uno de los destinatarios de turistas y de residentes del Reino Unido pues de mayor de España, ¿no? Casi el 15% de nuestra población es extranjera en la región de Murcia. Y bueno, una partida importante son gente que viene de América Latina, pero a continuación vendrían a los ingleses. Yo destacaba el tema de los ingleses que están aquí retirados, porque obviamente ellos están cobrando su pensión en libras, ¿no?, en libra esterlina, y la libra, desde que Reino Unido comunica su salida de la Unión Europea en marzo del 17, la libra se ha devaluado en un 13%. Esto significa que esta gente tiene un 13% menos de dinero. De poder adquisitivo para gastar aquí en nuestro país. Efectivamente. Claro. Y esto pues les está afectando mucho. De hecho, ya se ven, si vemos las estadísticas migratorias, se ve que el número de residentes en España pues está descendiendo. Están volviendo allí a Reino Unido. Imagino eso ya no lo dicen las cifras, Fernando, eso es muy interesante. ¿No lo dicen ya las cifras que se están volviendo a su país? Sí, nos dicen las cifras de que ya pues hay menos residentes. Antes estábamos más cerca de los 400.000 residentes en España y ahora estamos en los 200 y muchos, casi 300, ¿no? Es decir, ha bajado bastante, 100 y pico mil personas han vuelto al Reino Unido, ¿no? También por la incertidumbre. Esta gente en España pues tenía casas, tenía activos, tenía su coche, tenía muchas cosas, ¿no? Todo esto, por los que sean más adversos al riesgo, pues ha hecho que vendan. Hoy vemos muchas casas aquí en la costa del Levante, de Murcia, Alicante, etcétera, pues vemos muchas casas en venta que son de ingleses, ¿no? Que están vendiendo por los posibles efectos de riesgo, ¿no?, que puede tener el Brexit. Pues sí, el turismo inglés para nosotros en la región de Murcia, pero en toda España, es muy importante. En fin, que todas las relaciones, tanto a nivel económico, a nivel social y a nivel político, porque también estamos viendo que están cambiando las políticas. En nuestro caso, en la región de Murcia, la política agraria es muy importante. ¿Cómo está afectando a este sector de la región de Murcia que tantos ingresos y tantos beneficios nota? Bueno, no diría yo que el Brexit estuviera afectando a la política agraria, ¿no? La política agraria es otro tema, ¿no? Es un tema comunitario. Como sabes, ya pues los países no tenemos, bueno,
Ahora mismo hemos delegado nuestra soberanía de negociación de acuerdos comerciales en un ente superior que es la Unión Europea, ¿no? Incluyendo la política agraria común, donde países como Francia, España e Italia pues tenemos mucho que decir, puesto que tenemos competidores en la periferia y en el marco mediterráneo tenemos muchos competidores como pueden ser Marruecos, Grecia, Turquía, que además tienen unos productos agrícolas muy similares a los de la región de Murcia, como puede ser el limón, tomate, etcétera, y que bueno, cualquier decisión que se tome en Bruselas pues hace que nos afecte en mucha medida, ¿no? Aquí, pues gracias a Dios, tenemos asociaciones profesionales como puede ser ProSport, que hacen una buena labor de lobby en el sentido de, bueno, pues protegernos en la medida que podemos. Pero sí, efectivamente, hay algunas decisiones que están siendo tomadas en Europa, de acuerdo, pues en el sector del tomate, con Marruecos, etcétera, excepción de cuotas, etcétera, que nos afecta mucho. Volviendo al tema Brexit, sí quisiera también comentar de que dentro de los aspectos económicos también nos puede afectar muchísimo, ¿no? Murcia es una gran exportadora de producto agrícola fresco, de fruta, verdura, hortalizas, etcétera. De hecho, Murcia solamente con 2,4% del territorio de España, usando solamente el 3% del agua que se consume en España, pues logramos exportar el 20% de todo lo exportado en España de frutas y hortalizas. Dentro de España tenemos un gran peso exportador. El Reino Unido es nuestro cuarto mercado, por detrás de Francia, Italia y Alemania. Básicamente un poquito más del 8% de nuestras exportaciones totales van al Reino Unido. Por lo tanto, Brexit, si lo monetizamos todo, Brexit nos está poniendo el riesgo en estas 8% de todas nuestras exportaciones. Además de todo lo que exportamos al Reino Unido, el 71% son frutas y hortalizas. No solamente el riesgo viene por la incertidumbre económica que una posible aduana pueda tener en el sentido de aranceles, sino también lo que comentaba antes, las medidas fitosanitarias, ¿no? Hoy en día las medidas fitosanitarias representan una barrera no comercial muy importante para artículos agroalimentarios, ¿no? Básicamente, en muchísimos casos vemos países que a lo mejor tienen aranceles muy pequeñitos para la exportación de este tipo de productos, pero sin embargo tienen unas medidas fitosanitarias muy grandes, convirtiéndose entonces en una barrera no comercial. Por ejemplo, pues Estados Unidos, la mayoría de artículos agrícolas, bueno, tienen unos aranceles, pero que tampoco son muy altos. Sin embargo, las medidas fitosanitarias, por ejemplo, contra la mosca mediterránea, etcétera, en los cítricos, pues son importantes. Entonces, pues no podemos hacer mucha exportación de estos productos porque tenemos ahí unos problemas importantes. Entonces, con Reino Unido podría pasar algo parecido, sobre todo si Reino Unido salía más a la corriente de Estados Unidos, ¿no? Y adopta un poquito su política comercial. Estos son los riesgos que yo veo, ¿no? Para la economía murciana, ¿no? Que, como te digo, pues está muy sujeta al Reino Unido por cuanto es uno de los principales países de exportación y luego por el tipo de producto que exportamos, ¿no? Que en el 70% son productos frescos, ¿no? Es que el cuarto mercado, que Reino Unido sea nuestro cuarto mercado en exportaciones, como comentaba, de frutas y hortalizas, pues es muy importante, ¿no? Desde el Instituto de Fomento, desde su ámbito de trabajo ahora mismo, si este 8% que decíamos de Reino Unido se nos va, y ¿qué consejos le podemos dar a la gente que está trabajando en temas de exportaciones de frutas y hortalizas? ¿De qué manera se puede reconvertir esas inversiones o hacia qué proyectos de inversión se podría derivar esa empresa de la región de Murcia a otros países que nos puedan abrir nuevos mercados? No sé en qué se está trabajando. El 8% que te he comentado antes está bajando, es decir, este año es el 8%, el año pasado era el 10%, o sea que vemos que las empresas ya están empezando a diversificar mercados, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? Porque, bueno, desde el Instituto de Fomento ha estado trabajando en la diversificación de los mercados de exportación murcianos desde hace muchísimo tiempo, porque, bueno, estamos muy sujetos a la Unión Europea. Yo siempre he pensado que estamos muy sujetos a la Unión Europea por el tipo de producto que exportamos, que es un producto perecedero y que tampoco puede viajar mucho más allá pues de 2-3 días de ruta en camión o en barco, ¿no? Sí que es verdad que alguna fruta de hueso y tal está ya llegando a Asia, etcétera, pero bueno, por el tipo de producto que estamos exportando, pues nos cuesta un poquito más diversificar. Sí que en el ámbito europeo sí vemos que ha empezado ya una diversificación de mercados. Como te he comentado antes, el 8% es Reino Unido, pero es que antes era el 10%, ¿no?
los montantes son mucho menores para España. España está en el 6,8%. Desde el Instituto de Fomento, pues fíjate, fuimos una de las primeras regiones en España en constituir un comité Brexit aquí dentro del Qué Info, donde interesante. teníamos, sí, muy interesante, porque aparte de ser pionero, es un comité integrado por asociaciones de exportadores a Reino Unido, por empresas, por nosotros, por la administración, por aduanas, en fin, por todo el Sí, mundo que todas las tiene que personas que juega le un papel. afectan, sí. Pues este comité de Brexit está estudiando muy de cerca los acuerdos políticos que la Unión Europea estaba haciendo con Reino Unido para un poco prever cuál iba a ser la salida, y ha derivado en una herramienta que yo recomiendo, que se ha denominado Brexam. Es una herramienta de autodiagnóstico que las empresas pueden usar para autodiagnosticarse sobre su exposición a Reino Unido. La herramienta es muy fácil de usar, está en internet, básicamente en brexam.es podéis acceder a esta herramienta, o a través de la página web del Info. Y es una herramienta que, a través de un registro de la empresa y a través de meter unos datos en un formulario que te pide, que son datos acerca de cuántos clientes tienes en el Reino Unido, cuál es tu exportación, qué tipo de productos estás exportando, no solamente exportación, sino también importación, ¿eh? Aquí tenemos empresas que están importando del Reino Unido pues una serie de materiales o de inputs que luego usan para fabricar productos terminados. Es decir, metes todo tu relación económica con Reino Unido y la máquina automáticamente te va a dar una serie de consejos y de temas a hacer para tu empresa para poder protegerte en cuanto al Brexit. Te va a dar recomendaciones en cuanto a tu cadena de suministro, por ejemplo, si necesitas hacer un mapeado de proveedores, identificar proveedores críticos, su nivel de impacto. Es decir, el Brexit a lo mejor hace variar tus ratios de rotación en cuanto a pagos y cobros de clientes y proveedores, lo cual va a impactar en tus cuentas, ¿no? Y va a impactar en el cash, ¿no? En el cash flow de la empresa. Pues esto te lo va a decir la herramienta. Qué Por interesante. supuesto, te va a estudiar el tema de aduanas, es decir, los costes arancelarios que probablemente puedas tener, o el adelanto del IVA, o los Sí, costes sí, sí. logísticos, ¿no? Es decir, toda esta cosa te la va a decir. Luego, legal, es decir, si tienes contratos firmados de suministro, pues probablemente esos contratos tendrás que revisarlos, porque esos contratos Claro, están cambian. sujetos a una normativa europea que va a cambiar. Ujú. Ahí hablamos de propiedad intelectual, hablamos de registros, de licencias, de transferencia de datos personales, medidas sanitarias, fitosanitarias. Por ejemplo, muy importante para la industria del transporte, que aquí en la región de Murcia es muy importante. Recuerda que tenemos aquí la primera flota de camión con control de temperatura es de la región de Murcia, y la Ujú. segunda flota de camión en general, ¿no? De toda España, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se van a hacer es: ¿yo puedo seguir circulando con mi camión dentro del Reino Unido? Ahí pues habrá que ver si el Reino Unido se convierte en un país tercero para el transporte de mercancías o no. Si es un país listado, Reino Unido ya ha solicitado el procedimiento para convertirse en un país listado. Depende si lo consigue o no, las medidas de control en aduanas serán más fuertes o estarán más relajadas. Por tanto, el sector del transporte es uno de los sectores que más se están mirando. Luego, recursos humanos. Tenemos empresas inglesas, por ejemplo, en la región de Murcia, que tienen a expatriados de Inglaterra, ¿no? Pues cuál va a ser su situación a partir del Brexit en cuanto a visados, etcétera. Lo mismo para las empresas murcianas que tienen gente trabajando en el Reino Unido, o estudiantes, ¿no? Y luego temas financieros, como me he comentado antes, puede haber mayor tensión de liquidez, en pagos, la volatilidad cambiaria. Como he comentado antes, hay una devaluación de la libra. Esto, aparte de afectar a los jubilados que tenemos ingleses en la región, también ha afectado a nuestros exportadores. Para nuestros exportadores ahora es mucho más caro, sus productos son mucho más caros en Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, son menos competitivos. Es Claro. decir, todas estas cosas Mm. pues impactan de Pero manera muy importante en interesante las que hayáis empresas. pensado en una herramienta para que aquellas personas que se puedan ver afectadas pues tengan ahí una ayuda para valorar todos estos riesgos que seguro que ya todos están pensando, que están con sus asesores, sus consultores investigando nuevas zonas de mercado, pero que es muy, muy interesante un lugar donde institucionalmente poder meter los datos. Recordamos brexam.es, que tiene una página Ujú. web, o a través de la propia web del Info, y que desde ahí se puede hacer una valoración de cómo les va a afectar, ¿no?
para ver cómo actúan. Pues Fernando, muchísimas gracias. Nos has aclarado un montón de dudas en relación al Brexit, a ese Brexit duro que parece que llega. No sabemos todavía si habrá más negociación y si la cosa se irá relajando, pero está claro que hay que ir pensando por adelantado en el futuro y en esas inversiones que en el caso de toda España, pero en el caso de la región de Murcia vinculadas a agricultura, pues hay que pensar y hay que pensar con mucho tiempo. Totalmente. Todo lo que he dicho de posibles riesgos en comercio exterior son un poquito al inverso en el tema de inversiones. Es decir, en nuestro caso, desde el Info, otro plan de trabajo que estamos haciendo es atracción de inversiones a raíz del riesgo que tiene para muchas empresas de fuera de la Unión Europea establecerse en Inglaterra sin tener un establecimiento en el continente, ¿no? Ahí también estamos desarrollando algunos planes de promoción para ofertar a estas empresas en Inglaterra alternativas de ubicación e instalación en la Europa continental, ¿no? Y Murcia podría ser uno de los destinos. Es decir, la inversión puede tornarse en una oportunidad, ¿no? O sea, el Brexit puede tornarse en una oportunidad para el tema de inversiones. Ya hemos oído hablar mucho en la prensa sobre la atracción de inversión financiera, que básicamente va a ir a grandes ciudades como Madrid, Frankfurt, París, etcétera. Se están disputando pues toda la banca, ¿no? de Londres, etcétera. Nosotros en regiones donde no vamos a acceder a este tipo de inversión estamos trabajando en inversión industrial, ¿no? Sobre todo de empresas de fuera de la Unión Europea que tienen una base en el Reino Unido, pero no tienen nada en el resto de la Europa continental. Para estas empresas se les abre un gran riesgo en el caso de un Brexit tanto duro como planificado, ¿no? Porque van a tener que reconsiderar su posición en Europa. Si están en el Reino Unido es porque Europa es un mercado que les interesa, pero cuando el Reino Unido salga va a ser un país tercero, por lo tanto van a tener que replantearse. Y ahí es donde pues desde Murcia estamos ofertando una serie de alternativas, ¿no? De proyectos de inversión en terreno industrial, ¿no? Sería. Correcto. Bueno, también de las situaciones comprometidas y complicadas hay que buscar oportunidades de negocio y nuevos ámbitos de mercado, está claro. Correcto, sí. Pues muchísimas gracias, Fernando. Le agradecemos desde iRadio UCAM su participación en este proyecto que hemos denominado Euroconexión para ser emitido en la Asociación de Radios Universitarias. Muchas gracias por su tiempo. Nada, gracias a vosotros, Isabel, y aquí me tenéis a vuestra disposición. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia.